Unidad gremial. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. Mientras José Ramón Peralta habla de que este gobierno tendrá como punto de mirada fija así la transparencia, uno se ríe. Y él dice que pasamos de ser el país número 80 en transparencia a ser el 8º. Yo no sé cómo es que hacen las mediciones, porque en este país el pueblo percibe la corrupción por todas partes. Y lo que pasó en educación, eso es paja de coco para la garza. Y el expediente que tiene el Marante Baré en migración, entonces lo llevan a educación con casos pendientes, y ahora cogen y ratifican a Valdés Alviso y a la vicegobernadora ahí en el Banco Central, teniendo salarios que sobrepasan el $1.000.000, porque si la vice gana $1 millón, ¿cuánto no ganará Valdés Alviso? El hombre que sabe maquillar cifras ahí en el Banco Central, porque hay unos crecimientos económicos que el pueblo no lo ve. Y se habla del crecimiento de la megaminería, que es un crimen contra el país, lo que implica la minería. ¿Y qué es lo que aportan en términos laborales, en términos de empleo? El 0,27%. Y entonces, ¿a dónde van los recursos de la megaminería? Al exterior. No son dineros que se utilizan para el desarrollo nacional. Al contrario, lo que se queda aquí en términos de impuestos no alcanza para la recuperación forestal por los daños ambientales. No alcanzan para resarcir los daños ambientales. Entonces, ¿qué sentido tiene que el país esté entregando sus montañas, sus recursos naturales, para luego quedarse sin agua? Y aumentará la ola del calor en la República Dominicana, y nos quedaremos con menos lluvia cada año, y vendrán lluvias más ácidas. Y los efectos de eso en la costa del país. O se olvidan que somos una isla pequeña, que todo lo que pasa en el corazón de la isla va a parar finalmente a los océanos, o al mar Caribe o al Atlántico, que lo que está pasando en Cotuí con la contaminación de la Barrigol y todos los sulfuros que están usando, y el cianuro, producto del cianuro, va a la costa de Samaná y a la costa de Náhuatl. ¿Y qué pasa con la vida de los peces en ese entorno? ¿Y cuál es el grito de los pescadores? Pero no, a esa cosa Danilo Medina no le pone frente, y dice que el que cometa un delito ambiental o forestal, el que deforeste, su destino es la cárcel. Por eso ni Danilo se lo cree, porque el primero que deforesta en este país, o que da su autorización para deforestar, es el gobierno. Hay que recordar que apenas hace 2 meses, en Baní, el Ministerio de Medio Ambiente autorizó cortar 56.000 árboles. Y así no se da un manejo a una plantación, ni siquiera maderable. Una política de manejo forestal no es así. Si hay 56.000 árboles, usted puede autorizar cortar 8 o 10.000 árboles en un proceso gradual e irla suplantando. Cortó una, siembre 2, hasta que esa finca, si era una finca maderable, pueda ser utilizada racionalmente. Pero no. Las imágenes que se presentaron, aquello fue cielo arrasado, tierra arrasada. Entonces, ¿cómo uno puede creer en los discursos de los funcionarios en la República Dominicana? ¿Cómo? El tema del crecimiento económico, con la falta de empleo que hay en este país, con el alto costo de la vida, ¿cómo uno lo puede creer? ¿La economía de quién es que crece? La de Valdés Alviso en su casa, y la de Clarisa, la vicegobernadora,
que se lleva para su casa como salario cerca de 1 millón de pesos, 900,000 y tanto, solo de salario. Hay que ver los viáticos, gastos de representación, y es posible que le sirvan el almuerzo todos los días a la carta, o que tenga en su despacho una neverita con todos los quesos buenos del mundo. Pues son de las cosas. Entonces, si uno dice estas cosas, uno es ácido, uno es malcriado, o uno es muy duro, como dice una amiga de un sobrino mío. Ah, pero es que tu tío es muy duro, es que tu tío no se calla. ¿Y para qué usted quiere que yo me calle? Haga las cosas bien y yo cojo la tranquilidad de Bonao. Porque si este país marcha bien y no hay esto travieso en los gobiernos, mire, yo estuviera al pie de la montaña de Loma Prieta, ahí en Bonao, tranquilito a orilla del río Jima. Pero, diría Pedro, son de las cosas. Don Poncerrate, ¿qué usted me tiene? Bueno, ¿qué te puedo tener? Fíjate lo que está pasando, fíjate la diferencia que hay. Mientras un ministro de Educación construye y solo construye, y los empleos que le da a los profesores que van a graduar, los profesionales, los de media educación y básica, a los compañeritos, hay un ministro de Educación que es profesor universitario de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se sienta a dialogar con la ADP para saber cuáles son las problemáticas. Nosotros lo que esperamos es que la cultura del Ministerio de Educación cambie con Andrés Navarro en el ministerio, porque de verdad necesitamos que la calidad de la educación vuelva, necesitamos que los libros de texto no todos los años no cambien, y que de una generación a otra las informaciones didácticas que se le ofrecen sean diferentes. Yo pienso que hay algunos funcionarios que debemos darle un compás de espera para ver si cubren las expectativas que nosotros estamos esperando de ellos. Hay otros funcionarios que serán, como tú acabas de decir, más de lo mismo. Incluso ya han cursado dos préstamos en el Congreso, 2 préstamos más, y nosotros estamos hasta la coronilla de préstamos internacionales. Sin embargo, sigue la misma política. Entonces Danilo, con esa política de endeudamiento, piensa que va a actuar con transparencia y que va a cambiar el curso de lo que ya hizo los 4 años pasados. No creo en eso, Alfonso. Pero si aquí tenemos un crecimiento del 7,4%, ¿por qué tenemos que escoger tanto cuarto prestado? ¿A dónde van los préstamos? Una parte se queda en los bolsillos de los funcionarios, de alguna manera se queda en los bolsillos. ¿Cuál es el sentido de coger tantos préstamos? Hemos hipotecado la soberanía del país con todos estos préstamos. Para eso Danilo Medina quería su Congreso, para eso y para el 2020. Para el 2020 y todos los préstamos. Si la economía crece tanto, si este país es el que más crece de la bolita del mundo, ¿qué explica que tengamos que estar cogiendo prestado dinero todos los días? En dólares. El día pasado dijeron, pagamos la deuda del Fondo Monetario. ¿Con qué la pagaron? Y si la pagaron es porque tenían bonanza. ¿Por qué siguen cogiendo prestado? ¿Y para qué son los préstamos? ¿A dónde van a parar esos recursos? Pero son de las cosas. Mientras tanto, Waldo Ariel Suero dice, el Colegio Médico Dominicano tiene 100% la disposición para retomar el diálogo. ¿Quién no quiere dialogar? El gobierno. Son 6 meses dialogando. Entonces cuando Waldo dice, paramos el sur, los hospitales, o paramos el Cibao, salen unas voces a condenarlo. Pero esas voces que salen a condenar a Waldo Ariel Suero no son capaces de decirle al presidente Medina, siéntese a conversar con el Colegio Médico, busquen una solución al problema del sector salud. Hay que ir a los hospitales públicos para ver en qué condiciones están. En condiciones deplorables. Y donde han remodelado, ¿qué ha pasado con el tema de la corrupción? José Ramón Peralta dé una explicación de lo que pasó aquí en el Darío Contreras con el tema de la corrupción. ¿De qué transparencia usted habla? Dígame, José Ramón Peralta o al presidente Danilo Medina, ¿qué hicieron con los corruptos del Darío Contreras? Y con los OISOE. ¿Por qué condenan a la cadena de los jóvenes protestando con el tema de la OISOE? Y le meten la policía a esos jóvenes.
jóvenes de la patria, que no quieren tumbarlo, simplemente le están pidiendo que haga la cosa con transparencia. Pero lo de la OISOE está ahí, como el caso de los tucanos. Eso no va a quedar en la gaveta. Van a jugar con el coronel Piscini Núñez. Un día de esto la corte le da para su casa, le varía la medida de coerción, porque esa es una forma que se inventaron los ricos en el Código Procesal Penal para sacar el cuerpo a los delitos. Una medida de coerción a una económica para su casa, y ahí se quedó todo. Ahí se quedó todo. Ahora, para un pobre no hay medida de coerción económica. ¿Por qué? Porque no tiene afianzamiento, no tiene arraigo, como dicen. Y entonces unos abogados, penalistas, brillantísimos, defienden ese Código Procesal Penal, porque tienen la posibilidad de defender a los ricos, cobrándole millones, y mediante ese artilugio, lo mandan para su casa. Tiene arraigo, tiene propiedad, tiene finca, tiene casa, tiene jipeta, tiene cuenta de banco. ¿Y de dónde sacó todos esos recursos? Eso no lo investigan. Eso no lo investigan. ¿Quién trabajando en este país con salario puede acumular tanta fortuna? No hay forma. Ni siquiera Valdés Albizu, que gana como 1,5 millones de pesos, porque él gana 4 o 5 veces más que el presidente de la República. Es decir, es como si él fuera el jefe del presidente de la República. Por aquí un funcionario medio de este gobierno, un embajador, uno que estaba en Panamá, sigue ahí en nómina y no le han bajado el salario, gana más que el presidente de Estados Unidos, que Barack Obama. Gana más que Barack Obama porque tiene un salario de $20,000. Pero el del Banco Central gana más que el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos juntos, los dos. El del Banco Central, porque del Banco Central le entran cerca de $37,000 al mes de salario, y el salario de Obama y el vicepresidente no llega a $37,000. Este paisito de pobre, este paisito bananero. Aristóteles, resuélvame esa ecuación que usted dice que es matemático como agrimensor. Lo que pasa es que la transparencia es también un juego de palabras. No se quiere transparencia, Alfonso. Lo que se quiere es jugar con el criterio de la gente. Tú hablabas del Colegio Médico Dominicano, pero la situación está para que hasta los enfermos estuvieran apoyando al Colegio Médico Dominicano y a Aldo Ariel Suero, porque es que no hay transparencia. ¿Cómo es posible que en la remodelación de un solo centro de salud se gasten 95 y 900 millones y entonces no haya dinero para el equipamiento y para los medicamentos de ese centro? ¿Dónde se fue todo ese dinero? Entonces, ¿cómo es posible que en una reconstrucción, en una remodelación, se gasten todos los millones del mundo y sin embargo no aparezca dinero ni para el equipamiento de ese centro que supuestamente es moderno, como es el Darío Contreras? No haya dinero para las camas y las camillas de los accidentados que van a ese centro, que lo vemos en la prensa a cada rato tirado en el piso esperando por los primeros auxilios ahí. ¿Cómo es posible que hablemos de transparencia cuando esa situación se está dando? La situación está para que todos los gremios del país, todos, y óiganse todos, no solo el Colegio Médico Dominicano, estén tirados reclamando sus derechos, reclamando un reajuste salarial general de toda la población, de todos los empleados gubernamentales y privados. Que todos los gremios estén apoyando la lucha del Colegio Médico Dominicano por una mejoría en los hospitales, por una mejoría en la salud del pueblo dominicano, y porque el negocio de la salud, que son las ARS y las AFP, es decir, el seguro médico, tenemos que vernos en el ejemplo de Chile. En Chile miles y millones de personas protestando contra las ARS, las AFP y los seguros médicos, porque ese mismo sistema de seguro privado que existe aquí en el país existía en México, en Chile, y los chilenos están hastiados de creer
que el gobierno entienda que la salud es un bien de consumo y no un servicio que el Estado debe brindar a todos los habitantes del país. Esa es la situación que existe, Alfonso, y todos los gremios debieran estar apoyando al Colegio Médico Dominicano y todos los dominicanos, incluso los que estamos afectados de alguna enfermedad, debiéramos estar apoyando y respaldando esa lucha del Colegio Médico Dominicano para que el Estado de verdad deje de pensar en la salud como un producto comercial donde una serie de empresas que son las ARS y las AFP se están haciendo cada día más millonarias y los pobres están perdiendo sus niveles de salubridad en el país. Esa es la situación, Alfonso. Qué bien, vamos a una brevísima pausa, no sin antes dar las gracias a Aristóteles Poncerate por estar con nosotros. Y después de la pausa, recuerden que hoy es martes, tiempo de hablar de política internacional con nuestro especialista en la materia, don José Ismael Román. Vamos a la pausa. Vuelve la esperanza, el que siempre está contigo, el que te representa. Su voz es tu voz, el papá de los agrónomos. Este 15 de septiembre vota por la unidad, por una AMPA unida y reivindicativa. Danilo Severino a la AMPA 2016-2018, Corriente Unidad Gremial. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, martes, tiempo de hablar de política internacional con don José Ismael Román. Pero a ver si enlazamos en un primer momento un tema nacional con ribete internacional. El nuevo canciller de la República, don Miguel Vargas Maldonado, ojalá que no convierta el Ministerio de Relaciones Internacionales en el botín electoral o de guerra política. No, de guerra política no será la palabra, es el botín de reparto, ¿no? Electoral y de las alianzas político-partidarias que se dan en el país, tal como lo tuvo allí Carlos Morales Troncoso. Ojalá que él se monte en el carro que dejó en marcha ahí Andrés Navarro. Pero bien, el nuevo canciller, don José Ismael, sale rumbo a Haití para retomar la agenda bilateral. ¿Qué perspectiva, qué punto de vista tiene don José Ismael de esta... No voy a preguntar sobre la designación, que eso es una cosa muy particular, de este viaje de Miguel Vargas como canciller rumbo a Haití y lo que se espera de estas relaciones bilaterales de los dos países de la isla? Bueno, saludos amigos y amigas. Yo sí creo que hay que ver el problema del nombramiento. Mira, Alfonso, el jefe de la política exterior es Danilo Medina. Él es el que le permitió a los reformistas hacer un desastre, el 1-1. Y ahora con este hombre, Miguel Vargas Maldonado, que no tiene brillo para una práctica de lo que pudiera ser un relacionamiento del país y ser un buen representante del país, porque eso no, incluso lo pusieron en un ministerio que puede traernos algunos problemas si hace pronunciamiento, como es el caso de Venezuela,
que el gobierno actual, porque es un problema de política, eso está definido, qué cosa vamos a hacer aquí. El ministro que estaba ahí antes, lo llevaron a educación y hay toda una política dirigida. Claro, está también el pragmatismo de este hombre, si es así, pero ir a Haití creo que es adecuado. El gobierno ha cuidado mucho esas relaciones, por eso vimos que Privet, cuando vino aquí ahora a la toma de posesión, todas las atenciones que se dieron para República Dominicana. Yo estuve recientemente en Haití, en la frontera ya por Pedernales, penetré a una parte importante y nos encontramos con grandes amigos por ahí. República ¿Usted fue con visa o sin visa? Bueno, no. ¿Usted se coló en esa frontera que no, tremendo eso. Y había todo un encuentro binacional en la semana anterior, cuando antes de yo llegar allí. Interesante en esa zona, eso es Anzapite. Interesante ese intercambio y todas las cosas que se dan. El Cefrón ahí, ¿verdad? Buscándosela, haciendo cosas y desastres, que no es más que eso, esos controles y metiéndote miedo de que si tú te vas para allá, nosotros no somos responsables de lo que pueda pasar. Es un país que no tiene ni ley ni orden. No es así, los haitianos. ¿Pero qué pasó con el pasaporte y la visa? No, porque fue, no debieron dejarlo salir. Hablamos con los servicios de seguridad. Eso es lo que se hace por aquí, por Dajabón. No, pero el Cefrón no debió dejarlo pasar. Bueno, no el Cefrón, sino esto que tiene que ver con la visa. ¿Cómo se llama? ¿Migración? Aduana no. Eso es migración. Migración, yo lo dije. Sí, migración. No, sí, pero sí, Cefrón es la seguridad de la frontera. Sí, pero aduana es la que decide si tú cruzas o no con el permiso de ellos. Sí, indiscutiblemente. Sin visa. Sin visa, porque era ahí, próximo. Bueno, lo que quiero resaltar aquí es que la República Dominicana debe cuidar esas relaciones con Haití, y que Miguel Vargas no va a hacer cosas novedosas a intención de él, sino que es una política definida. ¿Qué es el desastre? Era lo que tú decías ahorita. Va a llenar eso de botella, van a cualquierizar el ministerio de nuevo, un caos. Eso es lo que hay que esperar de ahí. No hay grandes cosas. Ahora, cosas que tienen que ver con la República Dominicana, sí, yo estuve buscando a ver si usted lo comentó, tantos artistas nuestros que fusilaron, otros dicen, cantaron a un hombre que hizo tanto aporte a la cultura latinoamericana como fue Juan Gabriel, tanto en las letras como en el canto, y tanto artistas nuestros y nuestras, que cantaron sus canciones. ¿Ella quién, Juan Gabriel? No. Él fue claro con relación a su preferencia sexual. Y todos esos artistas son claros. Nosotros no vemos en él, o cuando estuvo en vida, su preferencia sexual. El tipo fue un maestro en las tablas, un gran actor, indiscutiblemente. Lamentablemente la muerte lo sorprendió, pero con una capacidad de aporte que hizo a la literatura musical importante, y que en República Dominicana tuvo gran aprecio. Pero usted me da un salto de Miguel Vargas y Haití, se mete en Juan Gabriel. No diga eso, no lo vea así, porque forma parte de nuestra cultura musical. Estamos con Haití y Miguel Vargas Maldonado. Sí, así es. Es preferible a veces, cuando uno habla de Juan Gabriel, es preferible hablar de Juan Gabriel, no. Porque son iguales Miguel Vargas y Juan Gabriel. No, jamás. No se pueden comparar los aportes a la cultura de nuestro continente. No se puede comparar. Miguel Vargas, ¿qué es lo que ha hecho? Un hombre que ha sido capaz de meterse a negociar con la política. Entonces, pero José Ismael, estamos en política internacional. Eso de Juan Gabriel debió decirlo Aristóteles, que estaba en su tiempo de cultura. No, estamos en política internacional. Aquí el canciller, y usted viene con Juan Gabriel. La cultura no está al margen de los temas nacionales e internacionales. Entonces, está bien, pero no me traiga a Juan Gabriel por los moños. ¿Por los moños? Claro. No. Estamos con Miguel Vargas, era. Usted es un caso. Las expectativas, don José Ismael, de Miguel Vargas en Haití. Sí, yo creo, bueno, tú sabes que próximamente son las elecciones en Haití. En la República Dominicana no sé cuál es la decisión del gobierno, aunque el jefe, el presidente, el dueño de la Junta, hizo una serie de tratativas sin contar con el Consejo de la Junta Central Electoral para apoyar las elecciones de Haití. Yo me imagino que él está allí
tratando de armonizar la ¿El dueño de la solidaridad. Junta? Sí, hablo de Roberto Rosario. Su amigo que compartió con usted en la UNER. Lo conocí. Su camarada. Sí, pero hoy tiene un destino diferente, una responsabilidad diferente que yo no comparto, pero él muy individualista, entonces asumió esa posición en contra de la mayoría de los miembros de la Junta en hacer una serie de aportes. Sería importante que nosotros nos solidaricemos para que Haití se institucionalice, que avance económicamente, que nos permita a nosotros desarrollar un tipo de flujo de intercambio importante en todas las áreas culturales, políticas, deportivas, científicas y, ¿por qué no?, también en el área de la salud. Nosotros estamos en esa línea de apoyar a Haití, debe ser, pero vamos a ver cuáles son los resultados que trae Miguel Vargas debajo del brazo cuando regrese a Haití, que puede ser que se le encomendó, porque esas decisiones son del presidente de la República. Ningún movimiento que haya o que él haga sí puede dañar las relaciones si el gobierno quiere. Ahora, a mí lo que me preocupa es su punto de vista que él tiene con relación a Venezuela, y República Dominicana le debe demasiado a Venezuela. El PRD está en contra de lo que es el gobierno de Maduro, el gobierno de Chávez, el PRD como tal. Es otra cosa, José Ismael. Este país, este pueblo, esta nación siempre le ha aportado a Haití, siempre ha sido solidario con Haití, y de Haití para acá siempre están inconformes, en un gesto, en un tono como de ingratitud. No creo así, porque casi me parece, ¿verdad?, alguna gente que tiene un discurso altisonante contra Haití. Nosotros solo vemos Haití, usted más que nadie, que es un hombre de frontera y del país, Haití más que nadie es un país que prácticamente no es un país. Es un país es inviable. un país que no es un país. Usted está aquí ahora como Pedro Mir. Digo, y este es un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, féretro o sepultura. Bueno, decía don Pedro Mir. Sí, decía él. Tú puedes fácilmente extrapolar cosas como esta a la situación de Haití. Haití es un país que tiene serios problemas, pero esos problemas es responsabilidad también de la comunidad internacional, de Estados Unidos. Miren, el problema minero, eso va por ahí, en el caso de ahora de San Juan, de la frontera, los intereses de los Clinton metidos ahí, de los franceses, de los canadienses. Esos son los verdaderos responsables de la crisis de Haití. Naturalmente, su clase política... Los haitianos creen que somos nosotros los responsables de esa crisis. Su clase política es responsable también de esa situación. Por eso ellos tienen sus voces ahí, que son los que la defienden. Señores, se ha creado una situación de enemistad de sectores de Haití y también de República Dominicana. Se ha creado eso y se ha ido desarrollando históricamente. Solo vemos que Haití no necesita a nosotros. Nosotros vendemos servicios a Haití en el área de salud, en el área de educación, todo eso, y no hablar de la economía nuestra que camina también sobre los rieles de Haití. Hacia allá es que nosotros más exportamos, indiscutiblemente. José Ismael, Haití es nuestro segundo socio comercial, pero es tiempo de ir a una pausa y retornamos aquí, después de la pausa, con mucho más en tiempo de política internacional. Vamos a la pausa, señor director.